Nicodemo. Este nombre nos cuenta una historia increíble. Es la historia de una transformación profunda, un viaje, ¿no? Desde la oscuridad del miedo hasta la luz de una fe que ya no se podía romper. Y aquí es donde todo se pone interesante. Pensemos en esto por un segundo. ¿Por qué un líder, un hombre respetado, con todo a su favor, arriesgaría absolutamente todo por una reunión secreta? ¿Qué lo pudo haber llevado a buscar en plena noche a un maestro de Galilea, poniendo en juego su reputación, su carrera, todo? Bueno, para entender ese dilema, primero tenemos que saber quién era este hombre. Porque, Nicodemo no era cualquier persona. Estamos hablando de un verdadero pilar de su sociedad, una de las mentes más influyentes de toda la nación. Y es justo aquí donde vemos el tremendo conflicto que tenía. Miren, por un lado, en su vida pública era lo máximo. Miembro del Sanedrín, el concilio más importante, un tipo rico, sabio, respetado. Pero por otro lado, en privado, algo lo estaba jalando, casi irresistiblemente hacia Jesús. Las enseñanzas de este nazareno lo habían tocado de verdad. El problema era el miedo, el pánico al que dirán, al rechazo de sus propios colegas. Y eso lo tenía totalmente paralizado. Ahora, este conflicto interno no se quedó solo en su cabeza, se manifestó en sus acciones. Imaginen la escena, dentro del Sanedrín, mientras todos los demás estaban ya planeando cómo deshacerse de Jesús, muertos de miedo por su poder, Nicodemo se levanta y se convierte en la voz de la razón. Les dice, oigan, con calma, cuidado. Les advierte que podría ser muy peligroso oponerse a alguien que quizás venía de parte de Dios. Y fíjense el impacto. Sus palabras tuvieron tanto peso que al menos por un tiempo lograron frenar los planes que ya estaban en marcha. Pero claro, dar consejos y ser cauteloso no era suficiente para él. Nicodemo necesitaba respuestas de verdad, y sabía muy bien que esas no las iba a encontrar en los pasillos del poder. Así que esto lo lleva al momento que va a cambiar su vida para siempre. Y el riesgo era enorme. Estamos hablando de una humillación total para un hombre de su estatus, ser visto con un maestro tan poco ortodoxo. Si el Sanedrín se llegaba a enterar, era el fin de su carrera. Así de simple. Por eso eligió la noche, el amparo del secreto. Y fue a buscar a Jesús allá, en el Monte de las Olivas, donde solía retirarse. Cuando por fin se encuentra con Jesús, Nicodemo intenta, mostrarse seguro, confiado. Pero sus palabras lo delatan por completo. Fíjense lo que dice. Lo llama maestro, reconoce que sus milagros tienen que ser de Dios, pero hasta ahí llega. No lo ve como el Mesías. Sus palabras, en vez de demostrar fe, lo que realmente revelan es su propia duda, su entendimiento todavía muy limitado. Pero Jesús parece leerle el alma, sabe perfectamente a qué vino, así que ni siquiera le responde el saludo. Va directo al grano, al corazón del asunto, y le presenta una de las ideas más radicales y más transformadoras que existen. Cuando Jesús le habla de la necesidad de nacer de nuevo, Nicodemo se queda totalmente desconcertado. Es como si su orgullo de fariseo chocara de frente contra una pared de verdad. Y su sorpresa es tal que hasta responde con un poco de ironía. Su pregunta nos deja clarísimo que está pensando en algo literal, algo físico. Simplemente no puede captar la dimensión espiritual de lo que le están diciendo. Y aquí está la clave de todo. Jesús no estaba hablando de un simple ajuste o de mejorar un poquito. No. El nacimiento espiritual del que hablaba es una transformación total. Es una muerte a lo que uno era, al yo, al pecado, para que pueda nacer una vida enteramente nueva, una vida que viene del Espíritu. No se trata de esforzarse por ser mejor, sino de ser hecho de nuevo. Es otra cosa. Para explicarle esta idea tan misteriosa, Jesús usa una analogía que es simplemente brillante. Le habla del viento. Pensemos, el viento no se puede ver, nadie lo ve, pero sus efectos son evidentes, ¿verdad? Sentimos la brisa, vemos las hojas moverse, escuchamos su sonido. Bueno, pues de la misma manera funciona el Espíritu. Su obra en el corazón de una persona es invisible, es misteriosa, pero los resultados, eso sí que se ven. Una vida transformada, paz donde antes había enojo, amor donde reinaba el egoísmo. Esos efectos son innegables. Pero Nicodemo todavía no lo captaba, seguía confundido, preguntándose, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces Jesús, para responderle, hace algo genial. Usa una historia que Nicodemo, como maestro de Israel que era, conocía al dedillo. Es una historia del desierto muy simple pero con una fuerza tremenda.
El pueblo de Israel estaba muriendo, literalmente, por una plaga de serpientes venenosas. Y como solución, Dios le da a Moisés una instrucción bastante extraña. Y aquí es donde está la lección más importante. La salvación no estaba en la serpiente de bronce. O sea, el objeto en sí no tenía ningún poder mágico ni nada por el estilo. Era un símbolo, un punto para enfocar la fe. La cura no pedía que la gente entendiera de venenos o de teología, no. Solo pedía un acto de confianza, un acto simple de obediencia, mirar. El que miraba, vivía. Y el que se negaba a mirar, moría. Así de claro. Y entonces Jesús conecta todo. Traza un paralelo directo entre ese símbolo tan antiguo y su propia misión. Le dice que así como esa serpiente fue levantada en el desierto para que todos la vieran y vivieran, Él, el Hijo del Hombre, también sería levantado, en la cruz. La salvación no vendría por hacer cosas o por entenderlo todo, sino por algo tan simple como mirar hacia Él con fe. Y para Nicodemo, ese fue el momento clave, el instante en que todas las piezas empezaron a encajar. Y esa conversación, esa reunión secreta en la noche, no se quedó en la oscuridad. Fue como plantar una semilla que sí tardó un poco en germinar, pero que al final transformaría la vida de Nicodemo de una manera radical. Ojo, la transformación no fue de un día para otro. Pasaron 3 años en los que Nicodemo no se atrevió a apoyar a Jesús públicamente, pero por dentro la verdad estaba trabajando. En las reuniones del Sanedrín siguió metiendo palos en la rueda, frenando los planes para acabar con él. Luego, en la crucifixión, recordó todo lo que hablaron esa noche y por fin lo vio, Jesús ser el Redentor. Y más adelante, cuando la iglesia empezó a ser perseguida, ese mismo Nicodemo que antes tenía tanto miedo, dio un paso al frente, con una valentía increíble, y usó toda su fortuna para apoyar la fe. El cambio es simplemente asombroso. Miren el antes y el después. El hombre, lleno de cautela y dudas, se convirtió en una roca, firme, inquebrantable. El que buscaba en secreto se transformó en un pilar público de la iglesia. Y lo más increíble, el que tenía pánico al desprecio terminó siendo despreciado y perseguido por su fe. Lo perdió todo, su riqueza, su posición, pero nunca, nunca perdió esa fe que nació en aquella conversación de madrugada. Al final, la historia de Nicodemo que ha llegado hasta nosotros nos deja con una pregunta que resuena con fuerza, ¿no? Nos obliga a plantearnos, ¿qué clase de verdad es tan poderosa como para transformar el miedo en valentía, la duda en una devoción total? Es el poder de una verdad que no solo te informa, sino que es capaz de rehacer por completo el corazón de una persona, convirtiendo el pánico más grande en la convicción más sólida que se puede imaginar.